que las licencias iban a ser de alguna manera la licencia número 44 iba a ser de alguna manera revocada, ¿no? Y vamos a volver al tema, al mecanismo de sanciones. Pero siempre es importante aclarar que no estamos en un sistema de sanciones desde hace mucho tiempo en Venezuela, y lo que hubo fue una flexibilización en el año 2018, el 18 de octubre del año 2024, de manera que tampoco es que estamos volviendo a las sanciones, como se ha querido también de una parte del sector político. Recordemos que estamos en un momento político muy particular, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, y eso es un estira y encoge realmente lo que hay ahorita, que de una u otra manera está afectando el sector económico petrolero venezolano. Pero por otro lado, ¿Qué interpretación le da justamente a este exhorto a las compañías que se vieron beneficiadas de la licencia 44 de que se vayan por una licencia particular? bueno, fíjate, Estados Unidos, como sabemos, los cambios políticos que se quiere lograr, que sería un cambio de gobierno, que es en definitiva lo que se ha tratado a través de los mecanismos de bloqueo y sanciones, no solamente en Venezuela, en muchos otros países desde hace muchos años, en realidad nunca han tenido un efecto, nunca han producido un cambio político, pero sí han ocasionado cambios y efectos económicos, sobre todo daños económicos, en definitiva, se han logrado en los países en los cuales se han implementado. Eso es una decisión política, bueno, que afecta incluso no solamente yo diría que no solamente al gobierno como tal, y en definitiva, por supuesto que es hacia quien me ha dirigido, pero más que todo, Sí. en definitiva el que sufre estas sanciones son los organismos del sector privado, el ciudadano de a pie venezolano, que de una u otra manera ve que su economía está siendo afectada por factores externos. Por ¿Crees otro que... lado, Ajá, adelante, termine su historia. sí, en definitiva, también hay otro elemento a considerar, es que la incertidumbre, ¿no?, que siempre genera, era como una fecha icónica que se había planteado, mira, el 18, como aquel famoso 28, en este caso era el 18 de abril va a pasar algo en Venezuela que en definitiva va a causar un efecto. Y a veces esa expectativa, esa incertidumbre causa más daño que la misma acción. Yo no veo en definitiva que esta acción sea tan contundente en contra de Venezuela, en definitiva. Por un lado, porque esperaba que se retiraran totalmente la licencia 44, de una manera contundente y no volviéramos a un mecanismo. Más bien está haciéndose un mecanismo, digamos, paulatino, se está dando una fecha del 31 de mayo para que las empresas vayan de alguna manera, entre comillas, liquidando sus operaciones en Venezuela, lo cual sabemos que tampoco es tan así, ¿no? Las empresas van a seguir trabajando, y vamos a seguir en ese estira y encoge político, digamos, que tienen ambos países actualmente. Disculpe, con respecto a los privados, ¿no?, que también les ha afectado o han reportado afectación por estas sanciones, por sobrecumplimiento, dificultades para poder comprarle a proveedores, para poder pagar. ¿Crees que en los últimos tiempos esto ha sido más tranquilo, más liviano, más llevadero, porque han encontrado maneras de salir adelante? Bueno, de hecho, creo que el único efecto positivo que tuvo la licencia que se otorgó el 18 de abril fue que permitió la comercialización de los productos venezolanos y sin sanciones. Esto permitió, digamos, que desde un punto de vista bancario, financiero, hubiera una mayor fluidez en el tema de la comercialización de productos, más no así en la ejecución de nuevos proyectos. De hecho, vemos que en los últimos 6 meses la producción venezolana no ha aumentado considerablemente, porque es muy corto el espacio de tiempo que una empresa petrolera pueda aplicar para un proyecto aquí en Venezuela. Pero sí se vio un efecto en cuanto a la comercialización. Estaba comercializándose un producto que podía ser sin descuentos, no obstante que si seguimos viendo los descuentos en el periodo de que no tenemos este periodo después del 18, donde teníamos la licencia, todavía seguían manejándose algunos descuentos, pero sin embargo, en definitiva, en el mercado internacional podíamos operar un poco, sobre todo el tema marítimo, que es muy importante, porque entonces buques que vienen a Venezuela a buscar petróleo, a buscar derivados, podían navegar, podían llegar a puertos venezolanos sin el riesgo que implica estar sometido a sanciones. Eso es Sobre importantísimo. ese punto, Rubén, y tomando en cuenta que
también parte de tu especialidad del derecho marítimo era lo que te quería preguntar, porque a raíz de las sanciones, cuando entran las sanciones comerciales y sobre todo cuando también se le impone una filial de Rosneft, y estoy hablando en la época que todavía Rusia no estaba sancionada, pero se sanciona esta empresa por ayudar a PDVSA, se hizo norma el tema de los descuentos y después los constantes trasbordos. Es decir, hay suficiente documentación al respecto de cómo tenía que hacer PDVSA esa comercialización. Esta reimposición o este freno a la flexibilización que dio la licencia 44 obligaría a PDVSA nuevamente a tener que buscarse intermediarios en la venta del petróleo, a que se agudice el tema de los descuentos, que por ejemplo el crudo venezolano no llegue a China diciendo que es proveniente de Venezuela, sino de cualquier otro destino, como llegó a reportarse que era de origen de Malasia. Sí, correctamente. Lo has descrito perfectamente. Esa situación pasó, bueno, y lo estamos viendo. Actualmente hay toda esa trama, la llamada trama PDVSA, que tiene mucho que ver con eso, con lo que fue la comercialización del petróleo y toda la opacidad y todo el desastre, pues digámoslo entre comillas, que se ocasionó allí con motivo de la comercialización de un producto sancionado. Pero sin embargo, eso se aligeró un poco o se alivió un poco con la licencia que le dieron a Chevron. Recordemos que Chevron viene con un convenio de comercialización con Venezuela y está aproximadamente llevando 180.000 barriles diarios para Estados Unidos, que en condiciones digamos, como se maneja una empresa como Chevron, una empresa seria, una empresa que se somete a todos los mecanismos nacionales e internacionales en términos de seguridad marítima y de control, ¿no? Y sobre todo de claridad en cuanto al manejo de este tema. Pero en definitiva eso sí afectó y esperamos no volver con esta nueva imposición de esta sanción, no volver a esos oscuros momentos en que, como tú decías, llegó un momento que Malasia era un país que aumentó considerablemente su producción petrolera reportada en los organismos internacionales, pero obviamente que era producto venezolano que era reclasificado en estos espacios. Posteriormente se empezó a reclasificar aquí mismo en el Caribe, y en varias islas del Caribe se estaba haciendo ya ese trabajo de reclasificación del petróleo venezolano y luego vendido a China. Esperamos no volver a eso. Sí, con respecto a las prácticas en el mar, para la venta, comercialización, triangulación, se hablaba mucho de triangulación con el petróleo desde hace mucho tiempo, que se apagaban el transbordador, etcétera, el transporte, ¿cómo es que se llama? Sí, el ICE. Exacto, para no saber dónde venía el buque, que ayudó mucho a la gente del cercano oriente, etcétera. Todas esas prácticas, ¿crees que podrán disminuir a pesar de esta situación o que, como tú dices, quizás se vuelvan a ella? Bueno, esperemos estos próximos meses porque todavía queda un margen de negociación política en el cual el gobierno de Estado, esta licencia es importante saber, y Andrés, que no volvimos al estado anterior al 18 de octubre. Okay. Tampoco es el estado ideal. No es el mejor escenario, pero tampoco es el peor escenario. Ahora hay la posibilidad de que empresas que quieran hacer negocio en Venezuela puedan acudir muy abiertamente ante la OFAC y solicitar acuerdos o licencias para la explotación. Tampoco le fue retirada la licencia a Chevron, que es la que ha venido comercializando el petróleo venezolano últimamente. Tampoco le fue retirada la licencia a las 4 empresas operadoras que están aquí en Venezuela de servicios, que son muy importantes para la operación petrolera y que desde hace varios años vienen manteniendo licencia y todavía les ha sido renovada. O sea, todavía la mantienen. También se mantiene la licencia que Venezuela tiene para comercialización y otras operaciones con Repsol. Recordemos que ayer nada más, o antier, el mismo día que se estaba emitiendo la licencia por parte de Estados Unidos, Venezuela estaba firmando un acuerdo con Chevron, con Repsol ayer. Con Repsol para la creación del proyecto Quiriquiri. También estaba firmándose una empresa mixta para operaciones en la faja del Orinoco. ¿Qué se sabe? Te hago una pregunta a propósito de eso. ¿Qué se sabe de esa empresa mixta nueva que se llama Petro Roraima? Bueno, es una empresa que entiendo sustituye a las operaciones de Petrosuata, la empresa mixta Petrosuata, que ya era una operación que la tenía, que son convenios que derivaron de la anterior
del anterior de lo que se llama la apertura petrolera, los convenios operativos. Prosuata después fue convertido en una empresa mixta, pero prácticamente PDVSA tenía toda la operación y fue negociada con un grupo que, bueno, no es del dominio público, tampoco tengo la información oficial. Sin embargo, no ha salido, ¿no? No ha salido oficialmente quiénes son los socios que están detrás o que estarían en esta operación conjunta con PDVSA. Pero en definitiva son empresas que que van saliendo, van surgiendo. Y bueno, yo creo que también Estados Unidos ha dado como que con paz, también quería cumplir y su palabra, digamos, desde el punto de vista político, de que tenía que de alguna manera calmar, porque recordemos que estamos en periodo electoral y también en Estados Unidos hay muchas presiones en Estados Unidos con el tema petrolero, con el tema Venezuela, y de alguna manera ellos tienen que dar alguna señal, ¿no? Viéndolo políticamente, de que podían manifestar una posición firme en relación con el proceso que está en Venezuela. Venezuela también ha manifestado y se ha mantenido firme en sus posiciones, y bueno, y seguiremos viendo esto en lo futuro, en lo inmediato. De todas maneras, creo que en lo personal, en definitiva, esta licencia no cambia mucho el status quo que teníamos anteriormente. No veo que lo cambie en un alto porcentaje. Seguiremos viendo lo mismo que estábamos viendo: petróleo comercializado a través de Chevron y a través de algunos frontend, que son personas o empresas que se les ha dado asignaciones para el cumplimiento de obligaciones. Y bueno, se están mayormente con China, en India. Claro. Ahora, Rubén, es Rubén Bolívar, abogado especialista en Derecho Marítimo y presidente de Marrol Energy. Te pregunto, y lo hacía también con nuestra anterior entrevistada, ¿qué crees tú que pueda pasar el 31 de mayo? ¿Podríamos ir a un escenario de licencia general 44B? Bueno, ahí si no hay un avance en el tema político, Venezuela y Estados Unidos quiere mantener, ya radicalizar un poco más la posición, hacer una presencia con mayor firmeza, creo que iríamos a un proceso anterior a las sanciones del 18 de octubre del año 2023. O sea, tenemos el estatus en el cual Venezuela está trancada totalmente de acuerdo con las sanciones que se emitieron en el año 2018, que metió el presidente Donald Trump, la orden ejecutiva 13850, y de la Portion to Determination, que fue un instrumento que emite el secretario del Tesoro, que fue emitido en enero del año 2019, que fue donde prácticamente se le impuso la sanción al petróleo venezolano. Volveríamos a ese estado, en mi opinión. Y sin contar, Rubén, amigos oyentes, que no sabemos si Biden va a permanecer en el poder, porque también se acercan las elecciones de Estados Unidos en noviembre, lo cual introduce otro elemento. Es correcto. Y bueno, y por los vientos que soplan y las opiniones y los sondeos, pareciera que el candidato Donald Trump es el que tiene la mayor opción en estos momentos. Se visualiza, se perfila como el que va a ser nuevamente presidente, lo cual podemos inferir que pudiera generarse un escenario mayor roce, pues, de mayor roce, mayor fricción con Venezuela, y bueno, seguiremos en esta lucha que hemos estado viviendo durante los últimos años. Pero bueno, para los venezolanos en definitiva no es, como dicen los chamos ahora, normal. Ya estamos acostumbrados a todos estos vaivenes. El tema político influye mucho, sobre todo, como bien ustedes lo saben, como analistas de la fuente de economía. El sector petróleo es el que más genera y el que más genera opinión y más genera decisiones, ¿no? Geopolíticas o económicas. De manera que el tema petrolero siempre va a ser un elemento de muchísimo interés para todo lo que son las relaciones humanas. Bueno, muchísimas gracias a Rubén Bolívar, abogado especialista